Bueno, buenas tardes a todos los asistentes. Estaríamos dando inicio a la sesión de entrenamiento para la presentación del proyecto técnico, que es un requisito de admisibilidad para el procedimiento de radiodifusión. Es importante señalar que esta reunión está siendo grabada con el fin de que pues pueda constar en los expedientes correspondientes. Si gusta, pues vamos a ir iniciando para respetar el tiempo de todos. Pues un poco sobre las reglas de la participación en esta sesión. Como les señalaba, esta sesión se grabará para efectos de registro en cada uno de los expedientes. Les solicitamos, por favor, realizar las consultas que ustedes tengan a través de la herramienta de chat, que todos deberían de tener habilitada en este momento. Y, por favor, también que las consultas se restrinjan a los aspectos correspondientes a la presentación del proyecto técnico, que es lo que vamos a exponer el día de hoy. Entonces, esas serían las reglas para el funcionamiento del día de este día de la exposición. Es importante considerar que, pues solo para un repaso y para que todos lo tengamos en consideración, en la página web de la SUTEL está pues cada uno de los expedientes de licitación, AM, FM y televisión, para que ustedes también lo puedan consultar. Bueno, lo primero que hay que señalar y que lo indicaba ahora inicialmente en la introducción es que los requisitos de admisibilidad en la parte técnica pues se resumen principalmente en la presentación de un proyecto técnico. Este proyecto técnico implicaría al menos 2 transmisores por región como requisito mínimo, con excepción, bueno, por cada región del Mideplan, lo cual se exceptúa en AM, que puede ser pues diferente la presentación debido a las condiciones de propagación de esta tecnología. Para presentar este proyecto técnico, la SUTEL habilitó en su sitio web la herramienta que se llama Spectra Web. En esta herramienta se le solicita, por favor, presentar la ubicación de los sitios de transmisión, también pues incorporar las características técnicas de los equipos, las condiciones de las antenas, todo lo que son patrones de radiación y similares. Y pues en este software se verificaría el acatamiento, cumplimiento a los parámetros del Plan Nacional de Atribución de Frecuencias para finalmente tener la estimación del área de servicio. Este requisito, recordemos, tiene que venir suscrito por un profesional del área. Entonces, pues esa es quizás como la introducción de lo que vamos a ver el día de hoy. Continuaríamos, pues aquí está una captura de pantalla de cómo se ve el software. En esta presentación vamos a tener una exposición detallada de cómo hacer un proyecto para cada uno de los casos. Recordemos que, pues, entre los estándares que vamos a valorar para este tipo de proyectos, se muestran aquí en pantalla cuáles serían los aplicables a televisión y FM, que sería el estándar de la ITUR P1546, y en AM sería el P368 para propagación por onda de superficie y el 1147 para lo que es la ionosférica. Esto para AM. Y es importante señalar que los parámetros que estamos tomando en consideración son los aplicables según el nuevo Plan Nacional de Atribución de Frecuencias que se publicó en el 5 de diciembre del año anterior. El Spectra Web es parte, digamos, de las herramientas de planificación que tiene la SUTEL, de todo el paquete pues, de herramientas de cálculo de cobertura, de cálculo de interferencias, que corresponde al espectro. Y aquí se muestra, por ejemplo, el Chir Plus BC, que es la herramienta específica de el Stelcom para lo correspondiente a broadcasting. Entonces, continuamos, perdón. También hacer ver que, pues, para todos los que ya hayan descargado el pliego, hay un documento que busca hacer una guía o un manual para que ustedes pues, puedan hacer esta inclusión de los parámetros en la herramienta. Y la idea de hoy es pues dar un poquito una charla más profunda para que ustedes puedan ver cómo incorporar cada uno de los proyectos técnicos. Continuaríamos. Es importante considerar que esta herramienta permite la creación de nuevos equipos o nuevas antenas. No obstante, para seguridad de las partes, les solicitamos que por favor no lo realicen y más bien que elijan los equipos que ustedes vayan a emplear a partir de la base de datos que estaría disponible de equipos por marca y fabricante. Y en caso de tener un equipo específico,
que, y aquí está el correo solicitudes@spectro.sutel.go.cr, que por favor nos lo hagan llegar por esta vía con la hoja de especificaciones técnicas y nosotros les estaríamos informando cuando ya está cargado el sistema para que lo puedan referenciar de la base de datos. Esto con el fin de asegurarnos que todos los equipos estén cargados adecuadamente con sus parámetros técnicos en el sitio web y que ustedes puedan solamente referenciarlos a la hora de agregar un equipo. Eh, También indicarles que se requieren como documentos copia de la certificación de personalidad jurídica, copia del documento de identificación del representante legal. eh, para los patrones de antenas se requiere el patrón horizontal y vertical para cada sitio de transmisión y con diferencias de un grado para tenerla de la forma más detallada posible, especificando los niveles de potencia en cuanto a ganancia en dBIs y para eso se requiere un archivo en TXT en formato MSI para poderlo procesar, incorporar la herramienta y en todo caso siempre se le requerirá el aporte de las especificaciones técnicas de los diferentes equipos que van a ampliarlo. Es importante en este sentido también, pues es una recomendación para todos los que estén haciendo este tipo de carga de equipos y sistemas, que lo hagan con tiempo, por favor. Estas charlas las estamos dando pues dentro de los 10 días de inicio de la invitación a presentar ofertas. Les recomendamos que esto lo hagan con tiempo para poder cumplir con el requisito de admisibilidad entre los 40 días de la presentación de ofertas. Si gustan, continuamos. Bueno, el espectro disponible es en AM de 525 kHz a 1705 kHz. En FM, pues de 88 a 108. Y en televisión hay dos bandas, VHF de 174 a 216 y en televisión de 470 a 608. Me disculpo porque en el punto anterior no señalé la importancia de que también nos aportaran una captura de pantalla de los sistemas del software de planificación que emplee el experto correspondiente con el fin de que nos acrediten el área de cobertura estimada a partir ya de los sistemas de planificación que se utilicen. A partir de este punto, entonces le daríamos la palabra al compañero Daniel Castro, que nos va a hacer la explicación de los diferentes parámetros y nos va a llevar también en el proceso de cómo cargar una solicitud a nivel de espectro. Entonces le damos la palabra y pues le agradecemos. Adelante, Daniel, por favor. Gracias, Glenn. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, como dice Glenn, vamos a dar una pequeña demostración de cómo es la plataforma. Antes de eso, vamos a repasar de manera general los parámetros técnicos establecidos en el PENAF para la difusión, en este caso específicamente para AM. Recordar que tenemos una intensidad de campo mínima de contorno protegido de servicio de 40 dB microvoltiometro y anchos de banda máximos, análogo de 10 y digital de 30. Para FM, recordar que dentro del PENAF existen consideraciones particulares para elegir o para tomar en cuenta a la hora de elegir la ubicación del transmisor, dentro de las cuales está contemplar que la zona a servir reciba una intensidad de campo mínima de 66 dB microvoltiometro, que la ubicación del transmisor maximice la cobertura otorgada a la zona deseada y minimice interferencias entre otros transmisores o usuarios, que es de manera idónea o preferible que la antena no sea directiva, sino que más bien sea omni, que se ubique en el centro de población que se desea cubrir, se le desea dar el servicio, y también que a la hora de realizar las estimaciones de cobertura, se verifique que la intensidad de campo sea la correspondiente o la idónea para la zona de cobertura servida. Asimismo, para FM, recordar que existe un parámetro nuevo en esta nueva versión del Plan Nacional de Distribución de Frecuencias, que comentó Glenn, que habla sobre el HAT. Y este HAT hay que tomarlo en cuenta en función de que si algún sitio no cumple esta altura efectiva, se tiene que ajustar la potencia de manera de que no exceda los radios de contorno protegido según la clase de estación. Entonces ahora vamos a hacer un ejercicio sobre ese cálculo para verificar
cómo se puede estimar ese HAT y cómo se verifica, cómo se analiza y se verifica esos parámetros técnicos para poderlos incorporar dentro del proyecto a presentar. Recordar que para FM, el contorno de protección libre de interferencias es de 60 dB microvoltiómetro y el contorno de servicio, o sea, en la población donde se quiere servir, tiene que ser un mínimo de 66 dB microvoltios por metro. El caso de televisión tiene lo mismo, las mismas consideraciones técnicas para ubicar el transmisor mencionadas para FM y también se debe valorar dentro del sitio a elegir el HAT. Y este HAT debe ser no más allá de la clase de estación que se quiere optar para presentar el proyecto técnico, y si ese valor es mayor, deben ajustarse los valores de potencia de manera de que no se sobrepasen los radios de contorno protegido. Para el caso de televisión, el contorno de protección son los establecidos según la clase de estación en esta tabla que se muestra, y los contornos de servicio, la intensidad de campo mínima va a ser de 60 dB microvoltios. Ahora vamos a hacernos, ya entrando en materia, unos pequeños ejercicios en cuanto a la plataforma. Primero vamos a hacer un registro de un usuario, siguiendo las guías y los manuales que presentamos anteriormente, que también están adjuntos a los pliegos de condiciones. Después vamos a ver unas referencias rápidas de cómo presentar un transmisor en FM y un sistema en televisión. En AM es el mismo proceso que el de FM, son iguales los formularios, y luego al final haremos un ejercicio de cálculo de HAT con esta referencia que tenemos de la FCC. Entonces lo primero es que vamos a ir a la plataforma, que es esta. Como ustedes saben, y como se referencia en los pliegos de condiciones, esta es la dirección pública que puso a disposición a SUTEL para poder entregar ese formulario. En una primera instancia, si no se posee usuario, que en algunos casos puede ser que sí, porque ya hayan llevado procesos de solicitud de frecuencias, ya sea de otro tipo, de uso no comercial, por ejemplo, la de comunicación de banda angosta, o algún tipo de esos procesos, ya posiblemente el usuario existe en la plataforma. Para eso existe el correo de información, que es ese solicitudespectro@sutel.gov.cr, donde se puede hacer la consulta. En todo caso, al momento de crear el usuario, si ese usuario ya existe en la base de datos, el sistema le va a dar la advertencia. Entonces, para registrarse en una primera instancia, si no existe un usuario, se presiona el botón registro aquí a la derecha y se completa la información. Tal como lo dice la guía que se publicó junto con los pliegos de condiciones, lo recomendable para facilidad de uso de este usuario, ya que este usuario va a ser de toda la entidad o todo el solicitante como tal, y para que haya una estandarización, nosotros recomendamos que el usuario sea el número de cédula, ya sea físico o jurídico, dependiendo del solicitante que presente. Entonces, en este caso, vamos a hacer un ejemplo colocando una cédula jurídica. Voy a colocar esta, se coloca una contraseña que cumpla los parámetros establecidos, que estos son minúsculas, mayúsculas, letras, números y un carácter especial. En esta parte, en esta sección, esta es la información del usuario, ¿verdad? Que generalmente este usuario va a ser el encargado técnico de completar el formulario y de presentar la información técnica. Entonces aquí, este es como el encargado técnico. Entonces aquí se coloca el nombre del encargado técnico, el apellido, realmente del encargado técnico, los números de referencia, tanto fijo como móvil, y importante, el correo electrónico. Este correo electrónico es el que se usa para interactuar con la plataforma e intercambiar información y todas las notificaciones que ella genera. Me voy a colocar un correo técnico ficticio de referencias, simplemente para ir al siguiente paso. Luego de esto, se presionan siguiente y nos presenta este nuevo formulario. En este formulario lo que solicita es la información del solicitante. Importante mencionar que esta información del solicitante es en este caso el potencial oferente.
sea, es la persona física o jurídica que va a presentar esa oferta. No es la persona física que representa a esa persona jurídica, sino que es la persona física o jurídica que va a presentar esa oferta como tal. Generalmente o usualmente en este tipo de licitaciones es la empresa como tal la que va a presentar su oferta y por eso y por ende la información que se debe allí completar es la información de la empresa como tal. Y abajo es la información del representante legal, que ahí sí es la persona física que representa o que tiene la representación de esa empresa que va a presentar esa potencial oferta. Entonces, por ejemplo, aquí el tipo de solicitante sería una persona jurídica. Como vimos, aquí el formato de la cédula debe ser la de una cédula jurídica. Aquí el nombre de solicitante, como mencioné, tiene que ser el nombre de la empresa o de esa entidad jurídica que va a presentar la oferta, no de la persona que está completando el formulario o del usuario que va a completar el formulario, sino de la empresa que va a llenar, que va a presentar esa potencial oferta. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ponerle otro nombre, Empresa de Reducción 2 S.A. En esta parte se utiliza para simplicidad en la base de datos, ya que también no es un requisito obligatorio, pero en algunas ocasiones el sistema da la posibilidad de poner un diminutivo. Por ejemplo, que la empresa se llame Cooperativa de Servicios Eléctricos de, etcétera, etcétera. Aquí se puede poner Copeles o Copesantos, por ejemplo. A eso se refiere este diminutivo. O, por ejemplo, que es la Universidad de Costa Rica, la va a presentar una solicitud, entonces aquí se pone UCR. Eso es como para facilidad, para que dentro de la base de datos se pueda mapear esa empresa de una forma más fácil y con un nombre que en ocasiones es el que se usa como primera indicación. Entonces, como les dije, aquí nada más es un nombre de referencia. Aquí el país de residencia de la empresa como tal, selecciona Costa Rica, va a estar por defecto Costa Rica. La provincia, se completa la provincia, el cantón y el distrito, según sea la ubicación de la oficina central de esa empresa, una dirección lo más detallada posible para que quede dentro de la base de datos y se pueda obtener esa información. Una vez completada ya la información de la empresa como tal, como dije, potencial oferente, se completa la información del representante legal. Entonces, este va a ser el nombre del representante legal. Y este va a ser el apellido de ese representante. Aquí dentro de la posición, posiblemente va a ser el representante legal, o apoderado generalísimo, el gerente, cualquiera que tenga la representación para poder presentar este tipo de trámites y que por ende también va a ser el que represente y se referencie dentro de la oferta que se vaya a enviar hacia su cliente. Entonces, en este caso, apoderado generalísimo. Igual, aquí el número fijo, el número móvil y importante también el correo electrónico. Y una vez que ya se llena toda la información, tanto del usuario, que lo hicimos en una primera instancia, como del solicitante de la información de la cédula física o jurídica que va a presentar el formulario, así como el representante legal, se va al siguiente paso, que es los documentos de admisibilidad requeridos. En este caso, se solicita para la creación de un usuario la copia de la certificación jurídica y la copia del documento de identificación del representante legal. Entonces aquí presiona seleccionar archivo, se busca lo correspondiente. Agrega el archivo, luego el siguiente. Esa información, se le coloca el nombre y se da a agregar. Cabe mencionar que el formulario o la solicitud, perdón, de creación de usuario no se puede completar si no tiene la información correspondiente. Al menos un documento adjunto que albergue esta información solicitada. Luego de eso se da check a la declaratoria y se presiona siguiente. Al finalizar, en esta sección de revisión del formulario, es una
una función donde uno puede revisar toda la información incorporada presionando este botón de expandir todo, comprimir, y aquí se puede revisar que la información que se haya digitado y que se haya consolidado esté correcta. Una vez que ya se valide y todo esté de acuerdo a lo que uno necesita, se puede validar para verificar que el sistema corrobore que al menos los datos mínimos necesarios estén presentados. Entonces aquí en otras opciones validar, el sistema me va a decir si lo mínimo necesario solicitado está presentado. No dice si está correcto o no, ¿verdad? Valga la redundancia, o sea, no dice si el nombre está correcto o si la cédula está correcta. Lo que valida es que la información que se solicitó esté completa y la idea es que el usuario que esté enviándolo, la persona que esté enviando la creación del usuario verifique que la información es correcta. Luego de esto, finalmente se presiona enviar. Una vez que se presiona enviar, esta solicitud de creación de usuario llega al administrador de la plataforma y el administrador de la plataforma hace una verificación de la información y aprueba al usuario. Una vez que lo apruebe, ya el usuario puede volver a la página principal e ingresar con la información que había establecido desde el inicio. Por ejemplo, en este caso, pues, el usuario que creé, una vez que se me habilite, ya yo podría entrar con esta información. Esa es la visualización general de la plataforma, es la forma de registro de un usuario como tal. La guía describe cada uno de estos pasos y cada una de estas indicaciones para mayor facilidad de todos los usuarios. Ahora volviendo a la presentación, tenemos aquí para mayor facilidad de todos y para optimización del tiempo, voy a cambiar aquí nada más, perdón, aquí ahora sí. Tenemos un video descriptivo de cómo, por ejemplo, presentar el formulario de FE. Entonces voy a darle aquí play y voy a ir describiendo lo que va a ir sucediendo, que es básicamente lo que ustedes van a experimentar cuando presenten cada uno de los formularios de su proyecto técnico. Cabe mencionar, bueno, aquí lo que se hace es iniciar sesión, luego se presiona tipo de formulario, como vieron ahí. Voy a volverme aquí un momento. Tipo de formulario, en este caso el formulario, como no existe nada en la base de datos, va a ser un nuevo proceso, se presiona el nuevo proceso y luego de eso él da la posibilidad de seleccionar diferentes servicios radioeléctricos, porque esta plataforma es para todos los servicios que la SUTEL en este caso analiza y genera recomendaciones al MISIP. Para este caso específico, lo que se va a presentar es el formulario respectivo de radiodifusión, donde existen estas opciones, AM, FM y ISDTV. En este caso, estas son las tres que se van a usar para este concurso, las otras dos ya están de salida, ¿verdad? Ya radiodifusión por suscripción, hay servicios que están anteriores ahí, y televisión analógica, que se tenía el formulario de televisión analógica, ya potencialmente va a desaparecer de la plataforma. Una vez que se defina cuál es el formulario que se va a presentar, que en este ejemplo es FM, se presiona FM y se abre el formulario respectivo. Aquí en esta parte es importante que el sistema va a cargar automáticamente la información del solicitante, ¿verdad? La empresa de la cédula física o jurídica del potencial, para este caso particular, oferente, y también va a cargar automáticamente el encargado técnico que nosotros definimos a la hora de crear el usuario. Entonces, en este caso, se selecciona ese nombre para poder continuar con la información. Aquí en este específico, el sistema pide el tipo de duración, porque para nosotros existen dos tipos de procesos de asignación de frecuencias, uno que es comercial y otro no comercial. En el caso del no comercial es el que es renovable, y en el caso del comercial, como en estos, como los servicios de radiodifusión, los servicios de IMT o los demás que son comerciales, sería prorrogable. Y para este particular hay que seleccionar prorrogable y colocar 15 años, que es el lapso máximo de asignación de este tipo de concesión. Como sabemos, prorrogable hasta 10 años más. Pero en su primera duración, el periodo es de 15 años. Luego de eso, toda esta información que se ve aquí es información son datos informativos que se van completando de acuerdo
al proceso de acuerdo al avance de la solicitud. O sea, cuando ya haya criterio técnico de la SUTEL, cuando haya el título habilitante, toda esta información se va a ir llenando desde nuestro lado, desde el lado de las bases de datos de SUTEL y progresivamente va a aparecer para que el usuario lo pueda consultar. Va a estar marcado en gris, o sea, va a estar bloqueado porque esta información el usuario externo no la puede digitar, sino que esto lo hace los encargados de esta información dentro de la SUTEL. Luego de eso se presiona siguiente y aquí, como les comenté, perdón, aquí presiona siguiente. Y aquí lo que les iba a comentar es recordar que, tal como lo dice el pliego de condiciones de FM, para los formularios de FM se debe presentar uno por cada transmisor. Así es el establecimiento o así es la forma de trabajo de esta plataforma. Entonces, para FM, si usted va para cobertura nacional y tiene diferentes transmisores en las diferentes áreas, como lo mencionamos en la presentación, que son 2 transmisores, tiene que presentar un formulario por cada transmisor. Si solo es en una región específica, debe presentar 2 formularios, o sea, uno por cada transmisor. Eso es lo que tienen que tomar en cuenta para el caso específico de FM. Entonces, aquí a la hora de seguir con el formulario, ya con la información técnica, se presiona agregar aquí. Okay. Un momento. Perdón, fue que le di clic y me hace, ahí está. Sí. Entonces aquí se da siguiente, luego de esta acción se agrega el transmisor y se completa la información técnica. Como lo ven, al lado izquierdo se muestra el árbol de la información que se va a completar. En este caso es información sobre el área, que esta es la ubicación de ese transmisor, información de la frecuencia, que se selecciona de un plan de canalización que ya está establecido en el sistema, la información del equipo, que como comentó Glenn, y de las antenas, que como se comentó, hay varias formas de presentar un equipo. Puede crearse desde el usuario o puede seleccionarse de la base de datos. En este caso, la forma más ágil y óptima para llenar el proyecto técnico es que ya ese equipo esté dentro de la base de datos. Entonces, si actualmente ustedes hacen la búsqueda en su cuenta y ese equipo no sale en el sistema, lo que debe hacerse es enviarse un correo a solicitud de espectro con la información técnica, las hojas de datos. Lo que se hace internamente es que se crea el equipo en el sistema y ya ustedes lo pueden seleccionar en los diferentes formularios. Es importante mencionar que si eso no se hace, ustedes tendrían que crear el equipo en todos los formularios que hagan y eso obviamente les va a tomar mucho más tiempo. Lo mejor es que ya esté en la base de datos y simplemente sea seleccionado y asignado a cada transmisor. Entonces aquí en la información del área, lo que se hace es seleccionar sitio, igual a los equipos y a las antenas. Lo ideal es que ese sitio esté dentro de la base de datos del usuario como tal. Esta base de datos de sitios sí es particular para cada usuario. Una vez que este usuario cree un sitio, le va a aparecer en todas las solicitudes que él presenta. Entonces, una única vez que se cree, ya lo puede seleccionar. Y lo recomendable es eso, es que siempre esté dentro de la base de datos, o sea, que el sitio se cree para que quede registrado a nombre de esa persona física o jurídica y después pueda ser seleccionado. Entonces, una vez que uno presiona buscar, ya se le habilita el botón de crear sitio y luego de eso se crea ese sitio. Aquí lo que hay que colocar es el nombre del lugar, las coordenadas, con la particularidad de que puede ponerse en diferentes formatos según sea lo requerido por el usuario. Se completa la información, en este caso toda es requerida, se le coloca un nombre, la latitud, la longitud, una descripción y la altura sobre el nivel del mar. Esto todo para que se pueda crear dentro de la base de datos de este usuario los sitios que él potencialmente pueda seleccionar dentro de su formulario técnico. Entonces aquí se crea un sitio. Recordar, como vamos a ver ahora, este sitio previo a ser incorporado a la base de datos ya debe haber sido verificado de que cumpliera el HAP o que los parámetros técnicos incorporados hagan que la proporción entre la potencia y el nuevo HAP, si no es el máximo permitido, si es más del máximo permitido, cumplan los contornos de protección.
Aquí igualmente, ya una vez creado, se queda el sitio y ya se carga automáticamente toda la información. Aquí en este mapa, en la parte de arriba, voy a volverme un poquito, igual ahora en televisión lo vamos a ver. Este mapa me permite ver en qué lugar está esa coordenada que yo coloqué. Entonces puedo hacer un zoom en el mapa y verificar que esté ubicado en el lugar donde yo esperaba que estuviera. Ahora en la referencia de televisión vamos a verlo con más detalle. Entonces aquí se completa, se le coloca el nombre y se selecciona la zona de cobertura. En este caso de la zona de cobertura, las opciones que hay son las que están en el MIDEPLAN, y si son 2 o más zonas, se coloca 2 o más zonas, y si es alcance nacional, se coloca alcance nacional. Entonces, dependiendo del tipo de formulario que se vaya a presentar, así es como se selecciona esta zona de cobertura deseada. Igual es una referencia dentro del formulario obligatoria. No obstante, como ustedes ya vieron, dentro del pliego se solicita esa información de una forma particular y detallada. Entonces hay que cumplir lo que establece el pliego para presentarlo dentro de la oferta que se va a enviar. Luego del sitio viene la información de la frecuencia que se agrega en este botón de agregar canales, tomando en cuenta nada más las indicaciones ahí que la misma plataforma menciona. Aquí hay que buscar el plan de canalización. Este plan de canalización ya está definido dentro de la base de datos de SUTEL. Para este caso particular, tiene que ser esta que va a aparecer ahí. Existen dos, está la de FM de 88.108 de 200K y también está FM de 88.108 de 400K. Entonces, dependiendo del tipo de oferta que se vaya a hacer, así se tiene que completar el proyecto técnico. Estas canalizaciones son simples y son, bueno, en este caso particular, la canalización seleccionada es la 200K y por ende el ancho de banda máximo permitido para este tipo de canales es de 200. Una vez que se da a seleccionar canal, él le va a presentar toda la lista de los canales que están en la canalización. No necesario, o sea, eso no significa que estén disponibles o no estén disponibles. Esa diferenciación no se hace. Aquí solo se muestran todos los canales que tiene ese plan de canalización y puede seleccionarse el que potencialmente se vaya a presentar la oferta. Obviamente debe coincidir lo que se va a establecer en la oferta con lo que se establezca en este formulario técnico. Entonces aquí se busca la frecuencia deseada y se selecciona. Una vez seleccionada, se va al siguiente paso. Aquí es el tema de los equipos. Para seleccionar equipos, se le da a seleccionar equipos y se busca dentro de la base de datos. Como les comenté, lo recomendado es eso, es de que se seleccione de la base de datos para que ya ese equipo esté aprobado y verificado por SUTEL y no genere un rechazo posterior por falta de información. Si no está en esa base de datos, entonces lo ideal es guardar el formulario y enviar el correo de solicitud de creación y hasta que esté creado ya se puede continuar con el formulario como tal. Igual se puede completar todo el formulario y una vez que esté aprobado el registro, se puede ir a editar ese formulario y agregar de la base de datos. Si no se acata, digamos, esta indicación, igualmente cuando el formulario nos llegue, cuando el proyecto técnico nos llegue, nosotros vamos a rechazarlo indicando de que ya le creamos ese equipo dentro de la base de datos porque es parte de la información que se tiene que presentar a Junta, las hojas de datos y las especificaciones técnicas, y se le va a rechazar ese formulario para que se corrija la selección de los equipos y las antenas. Entonces igualmente van a tener que ir equipo por equipo, quitando el que habían puesto y seleccionando lo de la base de datos del que ya está creado. Entonces lo mejor es evitarse ese paso de más y ya tenerlo seleccionado desde la base de datos. Luego aquí, bueno, aquí tenemos un transmisor de referencia genérico para cargarlo dentro de la información y aquí se completa la información que sea necesaria. En este caso es obligatorio lo que tiene un asterisco rojo. Si se tiene la demás información que aparece ahí, se puede igualmente completar, pero no es obligatorio. Luego de eso se presiona siguiente para seleccionar la antena. La antena es el mismo proceso, se selecciona la antena, se hace una búsqueda en la base de datos y lo recomendado, como hemos repetido, es seleccionarlo de la base de datos como tal. Si no existe esa antena dentro de la base de datos, se debe enviar un correo con la información técnica y en este particular con el archivo TXT que tenga el patrón de irradiación como los escribieron los requisitos técnicos y como lo van a ver ahora que también este formulario lo presenta. Entonces, una vez que se envía esa información, se crea en la base de datos y se les responde el correo para que ustedes ya la seleccionen automáticamente y la busquen incluso con esos parámetros de búsqueda directo a la que ustedes crearon con el nombre que les vamos a indicar que se hizo en el correo.
Luego de eso se da siguiente y se completa la información de la estación. En este caso, deben contemplar que esta información de potencia, pérdidas y PRA debe cumplir los parámetros establecidos en el PENAL. O sea, la potencia que ustedes vayan a utilizar en el transmisor, menos las pérdidas, más la ganancia de la antena seleccionada, debe cumplir un máximo de PRA que esté conforme a lo que establece la máxima potencia según la clase de estación en el PENAL. Entonces, nada más verificar que esa información cumpla, y una vez que cumple ya se puede enviar el formulario. Entonces aquí se llena, aquí estoy llenando la información con un valor estándar. Nada más tome en cuenta las unidades que están aquí. Aquí es dB watts, dBms y dB watts. Como ven aquí, una vez que se incorpore la información de potencia y de pérdidas, se presiona el botón calcular potencia PRA y él automáticamente calcula esa potencia. Entonces la potencia, como dije, no tiene que superar la máxima permitida según la clase de estación que se está presentando. Luego de eso se da siguiente y ya se habría completado toda la información técnica necesaria. Luego de eso se tienen que presentar y adjuntar todos los documentos requeridos según lo que se establezca en la plataforma, que fue una referencia, una imagen que se mostró en la presentación anteriormente, que dentro de lo más importante es la certificación de personalidad jurídica, la copia de la cédula del representante legal, muy importante, los patrones de irradiación en un archivo TXT con esas características, con pasos de un grado para tener el patrón de irradiación lo más exacto posible. Generalmente en estos servicios son arreglos de antenas, entonces que ese arreglo de antenas esté correcto y sea el que ustedes vayan a implementar. Y también las hojas de especificaciones técnicas, tanto de los equipos como de las antenas. Asimismo, como se dijo al inicio, hay un punto donde es importante que presenten y adjunten capturas de pantalla de las estimaciones de cobertura de la herramienta que ustedes utilicen para este diseño y esta planificación. Entonces, eso también lo tienen que adjuntar dentro de la información presentada en el formulario. Entonces, aquí como ven, se adjuntan las hojas de datos, eso se va apilando ahí, esa información con ese basurerito se puede eliminar, la pueden descargar para verificar que se haya cargado la correcta y pueden cargar la información, toda la información que sea requerida. Luego que esté eso, se selecciona la declaratoria y se da siguiente. Una vez terminada también los documentos de admisibilidad, como ven aquí, ya hay una parte de revisión del formulario que se puede expandir y pueden revisar toda esta información. Ahí en otras acciones podrían descargar un PDF donde está toda esta información y la pueden revisar antes de enviarla. Esto se va guardando automáticamente y va quedando como un borrador. Pueden, como ven, expandirlo, imprimirlo y finalmente también, como lo vimos para la creación de usuario, pueden validar la información. Como dije, esto lo que valida es que la información esté presentada y el usuario que la presente tiene que verificar que sea correcta esa información, que tenga los parámetros correctos y que cumpla con todo lo establecido. Aquí nada más es una validación de requerimientos de manera general. Luego de que todo esto está listo, se puede enviar el formulario. Se presiona enviar y el sistema le va a mostrar la referencia, que es el número que ustedes tienen que anotar en su oferta. Ese número es el número de formulario que les va a mostrar el sistema y con ese número de formulario se va a poder dar seguimiento a esa información técnica que se presentó. Esa información técnica puede ser consultada, como lo ven ahí, puede ser consultada arriba donde dice seguimiento de formularios. Ustedes si copian ese número y nos vamos a seguimiento de formulario, podemos verificar el estado de ese formulario como tal. Ahí se puede hacer una búsqueda, se coloca el número, se va a buscar y ahí presenta el estado. En este caso es pendiente de atención. Eso quiere decir que se envió, pero no ha sido asignado a un ingeniero. Una vez que sea asignado a un ingeniero, el estado cambia y ya aparece asignado a un ingeniero de la SUTEL. Y luego que ese ingeniero valida que el formulario tenga los requerimientos mínimos necesarios y se exporte a la herramienta ya de estimación de cobertura, que es el Chip Plus BC que comentó Glenn, ya ahí va a estar indicado de que la información técnica está bajo proceso de análisis. Entonces ahí se puede ir verificando el estado de cada formulario que se presenta. Ustedes pueden entrar a ese formulario, lo pueden ver, pueden expandir la información, pueden
ya no se puede editar porque ya fue enviado, ¿verdad? Para editarlo, el encargado técnico tiene que generarles una solicitud de información para que habilite otra vez la edición y puedan completar algún requerimiento que haya hecho falta, pero en este caso pueden verificarlo y ver toda la información que se presentó. Básicamente esa es la dinámica para presentar un formulario de FM. El de televisión tiene el mismo principio y lo que va a cambiar obviamente es la información técnica que se presenta. Entonces se inicia sesión en la plataforma con el usuario, se va a tipo de formulario, formulario nuevo, y en este caso es radiodifusión y SDTV porque es de televisión digital. Al igual que en el caso anterior, se selecciona el encargado, eso es un proceso prorrogable por 15 años y toda la demás información va a estar bloqueada hasta que se vaya completando. Y aquí se agrega el sistema. Entonces voy a detenerlo aquí. Aquí cabe mencionar que estos sistemas, si son, como se va a seleccionar aquí, que son los, como hoy en día están todos los sistemas que son red de frecuencia única, él va a permitir en el mismo formulario ingresar todas las ubicaciones. Entonces, no hay que presentar un formulario por cada transmisor. En este caso, el formulario sí contempla la agrupación de todos los transmisores de esta misma red al ser una misma red como tal. Entonces, lo primero que se hace es completar las características del sistema. Esto va a depender de lo que se desee, pero de manera general, como dije, casi todos los sistemas hoy en día que tenemos en Costa Rica son de frecuencia única. Obviamente la clasificación es radiodifusión de uso no comercial. La modulación es de acuerdo a lo que vaya a establecer el usuario. En este caso, se recomienda o el PENAF establece que lo idóneo son 64 QAM. El código con modulación, igual, esto es estimado según el encargado técnico. Para este ejemplo pusimos 3/4. El modo de recepción va a ser fijo y el tipo de máscara va a ser crítico. La zona de cobertura en este caso va a ser de la red completa. Entonces, eso es una región del nivel plan específica, se selecciona una región específica. Si son 2 o más regiones, se seleccionan 2 o más regiones. Y si es con alcance nacional, entonces se selecciona con alcance nacional. Esas son las opciones que aparecen ahí desplegadas. Luego de esto se da siguiente. Una vez que se completan las características del sistema, automáticamente se habilita la pestaña o en el árbol la información de la frecuencia. Esto igualmente, al igual que FM, lleva a las bases de datos, el plan de canalización y muestra los canales que hoy en día están dentro de lo que potencialmente se puede solicitar, en este caso dentro de el proceso de subasta. Entonces escoge el plan de canalización, que para este caso van a existir dos, que está el de la VHF, con sus canales de 6 megas, y está el de UHF con también canales de 6 megas. En este caso del ejemplo se seleccionó UHF. Entonces selecciona el plan de canalización, el modo operación, va a estar por defecto simplex, ahí está el otro, el de 174, va a ser simplex y van a ser canales de 6 megas como lo establece el estándar aquí en Costa Rica. Y esto nos va a desplegar todo, como dije anteriormente, también para FM, todos los canales que están disponibles en la canalización. Perdón, todos los canales que están en la canalización, pero no necesariamente los que están disponibles o no están disponibles. Eso no lo refleja la plataforma. La plataforma lo que refleja es cuáles son los canales que están en ese plan de canalización y cuáles potencialmente yo puedo solicitar o establecer. Ya en el análisis técnico se definirá si es posible que me asignen ese o no. Luego de eso, se pasa al siguiente nivel del árbol y se agregan las estaciones. En este caso, yo, al igual que en FM, cuando le doy a agregar estaciones, se me habilita la información técnica de esa ubicación, las coordenadas geográficas. Entonces, ¿cómo lo ven? Este usuario es el mismo de FM que yo hice anteriormente. Entonces, ese usuario, cuando ya le dé buscar, va a ver ese emplazamiento creado en su base de datos, porque esa base de datos es personalizada. Todos los emplazamientos que se creen le van a salir en todos los formularios. Entonces pueden utilizar esos mismos emplazamientos o pueden crear nuevos si es el caso que hay diferencia entre la red de radiodifusión o la red de televisión o la empresa solo presenta uno de los dos servicios. Entonces aquí, en este caso, en el primer transmisor, yo solo lo seleccioné, como les comenté, el tema del mapa. El mapa muestra la ubicación espacial georreferenciada de dónde es ese punto. Se le coloca el nombre, se revisa la información, ve que hay
carga automáticamente provincia, cantón y distrito, verificar que eso concuerde con lo que se desea. Después se selecciona el equipo, igual, este equipo es de la base de datos, ese equipo va a ser personalizado para el tema de ustedes, si es que no está en esa base de datos, y se tiene que enviar a crear para que se pueda seleccionar. Luego se completa la información obligatoria y se sigue con el siguiente. Después de eso se agrega la antena, de igual manera que en FM también, debería estar ya dentro de la base de datos, si no lo está, se solicita crearlo, y una vez que esté creado va a aparecer en esta lista. Esta lista de equipos y antenas sí es universal, es para todos los usuarios de este tipo de servicio. Luego de eso se completa la información técnica de la estación, que al igual que en FM, como lo comenté, se coloca la potencia del equipo solicitada, las pérdidas en la línea, y contemplando la ganancia de la antena que previamente se seleccionó, se puede calcular el PRA. Entonces, una vez que se presiona el botón, se calcula automáticamente. Nuevamente reitero el tema de que esta información técnica calculada en el formulario debe cumplir con lo que establece el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias. Luego de eso se completa la altura. Si hay más información sobre la que se puede aportar en el formulario, se aporta. En este caso, lo mínimo necesario es lo que tiene el asterisco rojo. Entonces aquí se establece, como lo ven, apreciar nada más las unidades, que estas unidades en el PENAF están en watts y aquí están dB watts, entonces hay que hacer obviamente la conversión para verificar que se cumpla con lo establecido en el Plan Nacional de Atribución de Frecuencia. Luego de eso ya se tiene una estación y a partir de ahí se agregan las estaciones que sean necesarias en este sistema o en esta red. Entonces nuevamente aquí se selecciona la base de datos. Si ya existe en la base de datos, se selecciona desde esa lista, y si no, en este caso, como lo ven en el ejemplo, se crea un nuevo sitio. Entonces se crean y ese sitio va a salir posteriormente en una búsqueda que se haga de un tercer sitio, o incluso en una búsqueda, en un formulario que se presente para otro tipo de servicio. Entonces en este caso, ves, se coloca otro sitio, se le pone otro nombre, se pone otra coordenada, y ya ese sitio al crearse quedaría dentro de la base de datos para el usuario. Coloco una descripción, la altura sobre el nivel del mar, toda la georreferencia que se necesita, y se presiona crear sitio. Una vez eso, ya se carga automáticamente en el sistema, en la visualización de la otra ventana. Como les comenté, aquí está el ejemplo. Este mapa permite hacer un zoom out y verificar que el lugar que yo coloqué sea el correcto. Una vez que se verifica que sea el correcto, entonces se continúa con la información. Si hay que hacer algún tipo de ajuste, hay que nuevamente entrar en la base de datos. Si hay que modificar ese sitio, se modifica. Si ya está seleccionado en otro lado, entonces lo mejor es crear un sitio nuevo correcto para este formulario en particular. Se completa aquí el nombre. Ese nombre es referencia para la base de datos. Como ven aquí, carga provincia, cantón y distrito de esa ubicación física establecida. Y luego de eso se establece el equipo, igualmente que en el transmisor anterior. Se selecciona la base de datos, se completa la información obligatoria, y luego se selecciona la antena, igualmente de la base de datos. Ven que el botón de crear la antena o el equipo no se habilita si no se hace una búsqueda previa en la base de datos. Entonces esa es la primera indicación de que se seleccione desde la base de datos. Luego que ya el segundo transmisor esté completo en cuanto a su información técnica, se le coloca la información de la estación. Nuevamente aquí corroborar de que cumple los parámetros técnicos establecidos en el PENAF, con el cálculo de la potencia de transmisión, las pérdidas, la ganancia de la antena, para que ese PRA cumpla lo establecido según la clase de estación. Y una vez eso, ya estarían los transmisores que completan ese sistema según las características de la oferta que se vaya a presentar. Una vez ya analizado eso y definido, se presiona siguiente y se establecen, ya se completa este transmisor que tiene el 100%, como vieron ahí, de toda la información requerida que se solicita para completar ese transmisor, y al igual que en el caso anterior, se completa la información administrativa o los documentos adjuntos que se requieren. Que, nuevamente insisto, la copia de la cédula de certificación de personalidad jurídica, la copia de la cédula de identidad, el patrón de irradiación de las antenas, aunque se hayan enviado ya a crear, hay que adjuntarlas en este formulario, las hojas de datos para verificar que la información técnica que se colocó sea
esté respaldada por ese fabricante. Y como se comentó en la presentación, hay un punto particular ahí que lo establece el cartel, donde se tienen que presentar pantallazos o muestras o imágenes sobre la herramienta de estimación de cobertura que ustedes utilizaron para verificar cuál es la cobertura que ustedes pretenden con la oferta. Una vez que se adjunten todos los documentos, se da la declaratoria abajo, como hicimos para FM, y se presiona siguiente. Una vez toda la información, se presiona la declaratoria y se presiona siguiente. Aquí, al igual que en todos los formularios, y también en el de FM y en este, se puede verificar toda la información presentada expandiendo con ese botón, y ahí se va a verificar todo lo que se presentó, todos los emisores, toda la información adjunta. Una vez que sea eso, nuevamente se puede guardar o se puede descargar en PDF y también se puede validar la información. Esa validación es necesaria para poderla enviar y una vez que se valide, se presiona enviar. Esto también va a generar un número de consecutivo, que es ese que aparece ahí, y ese consecutivo va a ser el número de formulario para ese sistema en particular, en este caso de televisión digital. Igualmente, ese formulario se le puede dar seguimiento en la opción de seguimiento de formularios y ahí va a presentar el estado según el avance que tenga internamente en los diferentes grupos de trabajo de la SUTEL en cuanto al análisis de la información técnica. Básicamente, esa es la demostración general de la plataforma, específicamente para para FM y televisión. Como comenté, para AM es exactamente igual a FM, lo único que cambia es que es otro subservicio, pero es el mismo formulario. Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio sobre el tema de HAT. Entonces, dentro de las facilidades que se dan y están en la presentación, existe este enlace de la FCC que permite ese cálculo. Entonces, lo que se tiene que hacer en ese enlace, voy a ingresar, pues este que está aquí, en este enlace lo que se hace es colocar las coordenadas geográficas. Entonces, por ejemplo, yo voy a colocar estas 10, 41, 40, 85, 13, 54. Y aquí coloco, importante mencionar, la altura sobre el nivel del mar más la altura de la antena. Eso quiere decir que si yo coloco 605, que es la altura sobre el nivel del mar, y a eso le sumo la altura de la antena, el número completo que debo colocar es la suma de esos dos. Entonces, si es 605 y la altura de la antena es 30, yo debo colocar 635. Eso es importante para esta herramienta porque contempla la altura respecto al punto medio de la antena. Y luego él pregunta de a cuántos grados hace esa estimación. Se recomienda que se utilice la mejor estimación, que es a 360 grados, o sea, un paso cada grado, y ya una estimación más gruesa es a 45 grados. En este caso voy a hacerlo a 45 grados, pero que como comenté, entre más alta la estimación, más precisa y mejor es para el proyecto técnico que ustedes vayan a presentar. Simplemente se llena esa información, se le hace send data y él automáticamente calcula el HAT. Por ejemplo, en este caso, si este fuera una ubicación para un transmisor de FM, sí me cumpliría, porque el HAT me está dando 100. Entonces no tengo que hacer ningún tipo de ajuste en la potencia para cumplir con los radios de cobertura. Ahora bien, vamos a hacer otro ejemplo, que me voy a devolver, y ahora voy a hacer un ejemplo de otro punto. 9, 20, 05, y sería 8, 3, 32, 20.74. 20.74. Aquí la altura sobre el nivel del mar es 1466, más los 30 metros de la antena serían 1496. Y lo estimo igual digamos, el más brusco es a 45 grados. Obviamente existe más precisión si se hace a 1 grado. Aquí se le da send data y aquí me presenta ese cálculo de HAT. Aquí, como se ve, sí hay una valoración que hay que hacer con este punto. ¿Por qué? Porque sobrepasa el HAT máximo que está establecido en el TENAP. A partir de eso, lo que se tiene que hacer es ajustar la potencia de manera de que la combinación de la potencia y del HAT no supere los radios de protección establecidos según la clase de estación. Entonces, eso es para que lo tomen en cuenta y
lo analicen bien en el PNAF y también lo analicen bien dentro del proyecto técnico presentado, porque esa valoración la va a hacer el equipo técnico de SUTEL cuando esté analizando todos los planes o los proyectos que se presentan. Básicamente esa es la muestra general de la plataforma como tal. Me imagino que han hecho pruebas ahí en el chat, entonces tal vez le pido a Kevin si hay alguna pregunta que haya que hacer alguna mención general o ya se han podido responder todas. Igualmente, si algún compañero desea agregar algo, esta sería la presentación. Sí, muchas gracias, Daniel. Y pues en efecto, aún no hemos tenido consultas en el chat. Señalarles a todos que el chat está habilitado para que puedan hacer las consultas. Y también recordarles, pues si no han podido todavía hacer las pruebas de registro y pues utilizar la herramienta, que este jueves tenemos una charla, la segunda charla sobre este tema y que también eventualmente podrían traerse las consultas que tengan ya de utilizar el software, de haber ingresado, de registrar el usuario, de ingresar parámetros. También se pueden traer esas preguntas para el jueves a partir de las 2 de la tarde con el fin de poder atender cualquier consulta. Eh, Igual, pues, los invitamos a presentar las consultas a través del chat y como les digo, pues también estamos en la mejor disposición de atenderlas el día jueves, que pues también tenemos una sesión como esta y con toda la apertura de atender consultas o inquietudes sobre el uso de la plataforma Spectra Web. Si les parece, damos un espacio para recibir algún tipo de consulta. Son las 12:57, daríamos 10 minutos por si algún interesado tenga alguna consulta. Les dejamos abierto el chat para que por favor nos hagan alguna consulta. Igual, si tienen algún conveniente también pueden levantar la mano. Ahí hay una Ok, aquí consulta que están las consultas, sí. La primera es que se les remita un enlace al Plan Nacional de Atribución de Frecuencias vigente del 5 de diciembre que señala la presentación. Y sobre la pregunta de si el usuario debe ser el mismo profesional que avala el proyecto, pues como lo señaló Daniel, ¿verdad? Cuando se hace el registro, eh, por favor hacer el registro a nombre del eventual concesionario, ¿verdad? Luego hay un espacio para incorporar al técnico que hace el proyecto, pero sí es importante que todo el registro se haga a nombre de la persona física o jurídica que va a realizar la oferta económica. Entonces, para que lo tengan en consideración y vamos a, a en, revisar si podemos subirles aquí el PNAF. Adelante, Daniel. perdón, Glenn, nada más en ese particular, cabe mencionar que puede ser que administrativamente ustedes tengan a un encargado de hacer este proyecto y incorporar la información técnica en la plataforma. No necesariamente tiene que ser, como lo dice ahí, el que firma la oferta como responsable técnico. Entonces, esa persona que manipula o que incorpora información en la plataforma puede ser o no ser ese profesional, o también puede ser un asistente de este que le transmita la información y este la pueda completar en el formulario. Nada más para que tomen eso en cuenta, porque puede ser que incluso ese profesional que vaya a avalar el proyecto no es de la institución y ustedes quieren que un interno sea el que haga ese proceso formal dentro del sistema. Entonces sí es permitido que ese sea otro nombre, a pesar de que el representante que firma o el responsable técnico que firma lo que se presentó sea un tercero. Sobre eso del PENAF, no sé si también remitirlos al SINALEVI, ¿verdad? El SINALEVI publica toda la regulación vigente y la más reciente. Entonces, esa es una opción y no sé si Glenn tendrá otra por ahí, tal vez que publique el MISID, porque Sí, estamos buscando el enlace del MISIT, ya se los vamos a poner en el chat.
Tenemos aquí otra pregunta. ¿Qué sucede si se tiene un transmisor que no tiene hojas de datos, que se podría ser admitido? Entonces, Daniel, no sé si puedes atender esa pregunta. Sí, en ese caso, ya sabemos la historia de algunos tipos de equipos en estos servicios. No obstante, sí ocupamos una referencia oficial del fabricante o del responsable técnico de ese equipo que asegure que las condiciones técnicas de operación cumplen las establecidas en el PENAL. Entonces, si lo primordial y lo esencial es la hoja de datos del fabricante, si esa hoja de datos ya no es emitida por alguna situación particular justificada, el responsable técnico podría entregar una declaración jurada con los parámetros técnicos de ese equipo y de ese comportamiento que tiene, asegurando de que cumple con lo establecido en el PEN. Pero, como comenté, lo esencial y lo prioritario siempre es la hoja de datos del fabricante de ese dispositivo como tal. En cuanto a la siguiente pregunta, si gustan adelanto, Glenn. En este caso, cada usuario, o sea, cada oferente tiene que tener su usuario en el sistema. Y como vieron, para referencias y simplicidad de los registros, lo mejor es que ese usuario posea la cédula, ya sea física o jurídica, del potencial oferente. Entonces, sí, cada oferente tiene que tener su usuario. Lo que sí puede hacer, que es como vimos ahí en el ejemplo, un mismo usuario podría generar el formulario de televisión y un formulario de radiodifusión sonora. Entonces, el mismo, si la empresa va a ofertar por esos dos servicios, puede hacerlo con un mismo usuario presentando los diferentes formularios. Aquí hay otra pregunta. Dice que si el ingeniero que avala los proyectos y firma, ¿cómo se va a evidenciar la experiencia en electrónica y telecomunicaciones? Pues esto sería dentro de los requisitos de admisibilidad que se debe presentar. No sé si Kevin pudiera complementar el comentario con los requisitos de admisibilidad, donde se debe presentar el acreditar las capacidades de la persona que tiene que presentar el informe, perdón, el proyecto técnico. Buenas tardes. Sí, lo que procede es remitirlos a las secciones del cartel donde se especifica con claridad el tema. Todo esto está en la cláusula 11, ¿verdad? Y entonces la forma de evidenciar la experiencia está establecida en el punto 11.4. Entonces él tiene que presentar una declaración jurada, ¿verdad? El profesional que avala el proyecto técnico, y se especifican cuáles son las calidades mínimas que él tiene que tener como profesional, su título y contar con la experiencia. Respecto a la certificación de la experiencia, que es la pregunta puntual, especifica el punto 11.4.3 que debe presentar declaración jurada ante notario público, donde establezca las empresas o la empresa donde laboró o labora, indicando el tiempo en que perteneció o pertenece a dicha organización, y un contacto que pueda recibir consultas de parte de la SUTEL. Además de eso, debe presentar documentos para acreditar eh, esta, esta experiencia, en las que no se van a considerar como válidos para dicho cumplimiento la experiencia que involucre capacitaciones o entrenamientos. Es decir, tiene que presentar documentación que haga constar que tiene esta experiencia en cuanto a las redes de a las redes de radiodifusión. Y además de eso, bueno, sí, el tema del colegio profesional, que eso aplica particularmente para los que trabajan en Costa Rica. Gracias, Kevin. Daniel, tenemos otra pregunta pues cuando los transmisores se registren en las bases de datos, si eso solo se le refleja al que lo solicitó o a todos aquellos que puedan acceder a esa descripción. Adelante, Daniel. Sí, correcto. Como dice ahí en el ejemplo y como se mencionó, efectivamente el registro de las ubicaciones es por usuario, es personalizado. Ese registro no es público para todos los usuarios. Una vez que ustedes creen
esos puntos de transmisión, esos solo se van a ver reflejados en la cuenta de ese usuario. Los que sí son generales y públicos son las bases de datos de equipos y las bases de datos de antenas, ya que en muchas ocasiones, en este servicio y en otros, son comunes. Entonces, esas sí son abiertas y van a aparecer todo lo que está registrado en la base de datos. Pero los transmisores, esos solo van a aparecer los que cada usuario genera en su propia cuenta. No le van a aparecer los de otros usuarios, ni los de ellos van a aparecer en los usuarios de otra empresa. Gracias, Daniel. Sí, en resumen, los transmisores, las marcas y modelos que se registren, pues serían disponibles en la base de datos para todos. Ahí hay otra pregunta, Glenn, si gusta me voy adelantando. Sí, Respecto a adelante. frecuencias de enlace de los distintos emplazamientos, ¿cuál es el procedimiento? Recordar que para esto, tal como lo establece el pliego de condiciones, existe una resolución que describe el procedimiento respectivo y ese es un proceso aparte. Es una solicitud de concesión directa que se tiene que hacer y debe llevar a cabo el proceso respectivo según ese procedimiento ya establecido. Y tenemos otra pregunta también, Daniel, sobre la modulación. Adelante. Dice en la herramienta Spectra se muestra modulación de 6 PAN, 74 PAN. ¿Será posible simular la modulación de SLA dentro de estas opciones? Sí, correcto. Esas tres son las que están habilitadas en la plataforma y en un menú desplegable van a poder ser seleccionadas. También tenemos una observación de que el link Arsinalevi, según Dimitri, ese que es del 2023, estamos revisando el enlace mucho. Hay otra pregunta mientras resolvemos lo del enlace. Dice que en Spectra también se presenta la posibilidad de implementar una red en MFN, múltiples frecuencias, para el servicio de televisión. Está permitida esta modalidad en la concesión nacional. Adelante, Daniel. La plataforma sí lo permite y no hay restricción en la regulación nacional para no poderlo presentar así. Entonces, el sistema está acoplado a lo que a lo que en regulación se permite y por ende sí se va a poder presentar en caso de que sea necesario. Aquí hay otra pregunta. Entonces dice, ¿se puede ir llenando el formulario y mantenerlo en borrador mientras se completen los demás requisitos? El formulario se puede enviar días después. Adelante, Daniel. Bueno, se tiene que enviar con la oferta, entonces no se puede enviar, digamos, que días después. Con la oferta se tiene que adjuntar el comprobante de que ya se completó el formulario, pero le doy la palabra a Daniel porque se puede ir llenando. Adelante, por favor. Sí, exacto. Tal como ustedes han visto, ya la plataforma está disponible y pueden registrarse para generar ese usuario. Una vez que se genere el usuario, ustedes pueden ir generando el formulario en borrador y no enviarlo hasta que ya tengan la información lista. Como comenta Glenn, efectivamente ese formulario tiene que ser enviado antes de la fecha límite de presentación. ¿Verdad? Si ya se envía después, obviamente esa información técnica no puede ser tomada en cuenta. Entonces, pueden irlo llenando, pueden dejarlo en borrador, pueden ir complementándolo, ajustándolo y cumpliendo todos los establecidos en los pliegos de condiciones. Una vez que ya esté listo, lo pueden enviar y ese número lo mencionan en su oferta. Pero eso tiene que ser antes de la fecha límite de presentación de ofertas. Hay otra pregunta también de ISDB-TV en modulación 64 QAM, Daniel. Bueno, hay varias. Adelante, por favor. Sobre ese tema de 64 QAM, efectivamente el PENAF establece 64 QAM y esa es la modulación idónea o mínima, por lo menos en uno de los canales que tenga la programación. Pero, como sabemos, algunos otros en SBTV, como OneSec, podría usar menos modulación al ser digamos, una transmisión menos estable, menos robusta para el tema móvil. Entonces,
al menos uno de los canales tiene que tener 64 QAM, una de las programaciones que se emitan digamos, en las constelaciones que tenga ISDTV. Y los otros pueden ser iguales o inferiores, según lo que establezca el conjunto de programación que se vaya a definir. Pero, respuesta a la pregunta, efectivamente el PENAF pide que sea 64 QAM y eso se refiere a que al menos un canal tenga esa modulación. Voy a leer la otra. Mientras tanto, dice, puede un puesto identificado como Monteverde cubrir múltiples regiones definidas por Mideplan y contarse como si fuera un equipo para cada una de esas regiones. En cuanto a eso, la ubicación del transmisor va a ser georreferenciada y esta georreferencia va a ser específica para la zona de cobertura a cubrir o la zona de interés a cubrir. Entonces, en este caso, ese transmisor contará solo para una de las zonas en la que está enfocada esa emisión. Evidentemente, el cerro tiene que ser verificado que cumpla el HAT, ¿verdad? Porque si ese cerro es muy alto y cubre múltiples zonas, posiblemente el HAT vaya a ser tan alto que aún ajustando la potencia, no vaya a ser funcional desde ese lugar. Entonces, físicamente tiene que estar en la región que va a dar cobertura y así va a ser contado según los requisitos del proyecto técnico que se establece. La fecha límite de presentación ofertas, Kevin, no sé si la tiene ahí a mano como para aclarar eso. Y voy respondiendo la otra. En cuanto a la documentación técnica, toda la información que se presente debe estar en el idioma español. La única excepción que se puede presentar con una traducción simple es las hojas técnicas o los manuales que no exista una versión en español. Esta son la única documentación que se puede presentar en otro idioma, pero igual tiene que tener una traducción simple. Ahí hay otra pregunta sobre el tema en el caso del volcán Irazú. El volcán Irazú, en este caso, tiene que corroborarse para verificar si cumple con el HAT. Si no cumple con el HAT o la proporción de HAT versus potencia no es funcional para utilizar ese sitio, tiene que buscarse otro sitio. Y como comenté, la ubicación física de ese transmisor se contabilizará para esa región en específico. Entonces, dependiendo de dónde esté ubicado ese transmisor, porque, bueno, Irazú tiene la particularidad de que hay una parte que está en una provincia y otra en otra provincia. Entonces, en ese caso, donde esté ubicado el transmisor, así se contabilizará y obviamente esa debe ser la región que debe dar cobertura. Evidentemente, como se ha notado en la nueva regulación que existe desde este PENAF publicado, ese tipo de transmisiones masivas, abiertas, no son las recomendadas. Las recomendadas siempre son donde el transmisor se enfoque en la población a servir y donde tenga una calidad de servicio alta para todos los usuarios. Entonces, el Irazú no es que sí o no se pueda utilizar, tiene que cumplir los parámetros técnicos establecidos en el PENAF y tiene que valorarse la proporción de potencia con HAT para ver si es funcional para ese usuario en particular o ese interesado en utilizarlo. No sé, Kevin, si puede lo de la fecha límite, que nos quedó ahí pendiente, voy leyendo la otra. ¿Cuál es el tiempo estimado para adicionar nuevos equipos o antenas en el Spectra? Mediante comunicación directa. No sé si mediante comunicación directa se refiere a concesión directa, porque ahorita lo que expusimos es los sistemas de radiodifusión, en este caso, ¿verdad? AM, FM y televisión. Lo que es enlaces, si se entiende eso como comunicación directa, ese proceso es posterior a la adjudicación para obtener esa conexión entre los puntos de transmisión que se desee. En todo caso, no hay una fecha límite para presentar solicitud de adición de equipos y antenas. O sea, se solicitan en el momento que sean
requeridos por el interesado, eso sí, con el tiempo suficiente para podérselos crear y que ustedes lo puedan seleccionar en la base de datos. Obviamente, si está muy ajustado el tiempo, nosotros haremos todo el esfuerzo para que esté disponible lo antes posible en la base de datos y pueda ser seleccionado, pero tiene que ser con un tiempo suficiente para que no perjudique en la presentación de la oferta final. Nada más para aclarar el tema de la fecha, sería el 21 de noviembre, la fecha para presentar ofertas. Perdón, Daniel, ¿por cuál pregunta estábamos? Voy por la de un usuario que dice Don Víctor, que dice buenas tardes, quisiera que me indicaran, por ahí vamos, después de una negrita. Ajá. Si Es un gusta leer esa, tema, sí. Bueno, sí, ya usted atendió el tiempo estimado para registro. Dice, buenas tardes, quisiera que me indicaran en el caso de las llanuras donde están divididas por una cadena montañosa, como lo es el caso de la región Chorotega, ¿cómo se manejaría el HAT? Ya que eso haría que la cantidad de transmisores aumente considerablemente. Si como ustedes lo indicaron, se maneje una baja potencia, no habría manera de cumplir con el nivel de cobertura requerido en las poblaciones, considerando el cumplir con el nivel de cobertura incidiría en la región vecina. Sobre este tema, adelante, Daniel, igual pues es un requisito cumplir con el HAT, ¿verdad? Y tendrían que elegirse las ubicaciones más adecuadas para cubrir las poblaciones metas. Pero adelante, Daniel. Sí, correcto. Como indica Glenn, ya estos son parámetros técnicos establecidos en el Plan Nacional de Distribución de Frecuencias obligatorios y hay que cumplir con esos parámetros para poder implementar la red. Dentro de la información adjunta a los pliegos de condiciones existen unos ejercicios que hizo la SUTEL en cuanto a transmisores y zonas de cobertura y se evidenció de que buscando, digamos, de una manera correcta el sitio de transmisión, se pueden cumplir con estos parámetros de HAT y potencia suficientes para que la población de interés sea servida. Entonces, se invita a que se hagan estos análisis, se valoren las ubicaciones potenciales que pueden existir en las diferentes regiones y se verifique cuáles son las opciones que existen. Digamos, no necesariamente por menos potencia quiere decir que tenga menor cobertura, más bien un transmisor ubicado en un sitio idóneo y con la potencia ajustada de manera correcta puede servir toda la población requerida según las necesidades de las zonas del nivel plano. Sí, el siguiente punto es la pregunta de Dimitri sobre el sitio de Irazú. Primero que todo, pues la SUTEL no aprueba sitios de transmisión, nada, no ha aprobado en el tiempo. Es importante considerar que el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias estableció una nueva regulación. Debe cumplirse y por ende hay que revisar el HAT y pues orientarse a la población que se quiera cubrir. Entonces, pues, es importante considerar esa situación y hay que revisar cada sitio de transmisión para verificar si se cumple con el tema de alturas. En cuanto a los idiomas de traducción, el pliego indica en el punto 21 sobre el idioma que las ofertas y su información complementaria se presentarán en idioma en español. Sin embargo, pueden presentarse anexos en otros idiomas, los cuales deberán de aportarse traducidos en español por un traductor oficial. Toda la documentación de las ofertas que se encuentre en un idioma diferente al español deberá ser traducida de forma oficial de conformidad con el artículo 118 del reglamento de la ley de compras públicas. Eso sería. Luego tenemos la consulta de Garino. Dice, dicho de otra manera, vamos a una red de muchos transmisores para cubrir las mismas zonas. Pues sí, se va a requerir una cantidad posiblemente mayor de transmisores para abarcar las mismas zonas con el fin de cumplir con las mejores prácticas en el uso del espectro radioeléctrico. Me voy a devolver un Sí, poquito, dale. porque creo que quedó ahí una que dice, en el caso de que equipos que ya se encuentren incluidos en la lista de Spectra, ¿es necesario volver a presentar la información técnica? La respuesta de eso es no. Si ya está en la lista, no es necesario volverlos a presentar. Y no hay un listado de ciudades por cubrir en cada área. Desactivado con
Que haber sido dicho de otra manera. Ya usted comentó lo de don Carlos Carino, ¿verdad? Sí. Bueno, perdón, don Carlos, no sé si me escuchó, pero no hay un listado de ciudades por cubrir. Aquí el requisito es la cantidad de transmisores por región de Mideplan. Daniel, hay otra pregunta sobre los datos técnicos, que si es posible cambiarlos de forma posterior para que Sí, la tengan. correcto. Sí, correcto. Una vez que se vaya completando el formulario, este queda en borrador y si, por ejemplo, se envió a crear un equipo, ese equipo se crea por parte de Sutel con la información técnica y se les responde a ustedes que ya está disponible y ustedes lo seleccionan dentro del formulario. Antes de enviarlo, si detectan que hay que hacer algún ajuste, lo podemos hacer. Ustedes envían nuevamente un correo, piden el ajuste que ya sea editar ese equipo o crear uno nuevo y se edita, se incorpora a la base de datos, se les responde a ustedes y ustedes pueden en el formulario sustituirlo o reseleccionarlo para corregir la información si estuviera un problema. Cabe mencionar que en ese particular, en ese estado particular, sí es importante de que si hay un error, por ejemplo, de que el modelo era otro y ya el equipo se creó con esa marca, ese modelo y se seleccionó el formulario, si se corrige en la base de datos, no se actualiza automáticamente en la selección del formulario en borrador. Tienen que ir al formulario y volverlo a cargar, o sea, caerle encima con la información para que refresque lo que ahora refleja actualizado la base de datos. Entonces tomen en cuenta eso, no es suficiente solo pedir la corrección, sino que hay que reseleccionarlo en el formulario para que se actualice la información. Nada más ahí para ampliar sobre el tema de lo de la presentación de los equipos y las antenas, se les insta a que esa información sea remitida a Sutel lo antes posible para que esté en la base de datos y así puedan ir completando los formularios. Entre más pronto, mejor. Como les digo, para que no nos llegue una solicitud masiva en un tiempo muy corto con respecto a la finalización de la presentación de la oferta y se nos haga materialmente imposible poder generar todos los registros y eso les vaya a afectar en la presentación de los formularios y del proyecto técnico. Entonces se le insta a que desde ya se vayan verificando si en la base de datos están esos equipos y si no están, se envíen a solicitar para que sean agregados. Perdón, Daniel, también sobre los equipos que se brinden en el proyecto técnico, ¿verdad? Si tienen que variar una vez aprobado, digamos, y remitidos los estudios técnicos, ¿verdad? El pliego de condiciones lo contempla. Entonces, lo que establece es que en caso que al momento de instalar en la red alguno de los equipos presentados, pues no se encuentre disponible o que haya cambiado sus especificaciones por parte del fabricante, ¿verdad? El concesionario podrá solicitar a la SUTEL el cambio de los equipos siempre y cuando cumplan con las características técnicas inicialmente remitidas en el proyecto técnico y lo dispuesto en el PENAF, también para que lo tengan en consideración. Otra pregunta dice, se dice en el pliego que hay que cubrir los sitios poblados. ¿Hay un número de población definido? En este caso se habla de mayor población a cubrir, pero no se establece un porcentaje o un número de población. Lo que se pide es que la cobertura de esa intensidad de campo llegue a la mayor cantidad de sitios posibles dentro del lugar que se quiere atender. Esa es digamos, el requisito o la intención de esa implementación de los sistemas de radiodifusión. Luego viene una pregunta, Daniel, sobre los puntos y cerros de transmisión, para que la aclares, por favor. Sí, en ese caso es esto, ¿verdad? Los cerros y puntos de transmisión ya están establecidos en Spectra. ¿Qué sucede si requerimos sitios nuevos? ¿Y qué ocurre con los que no se pueden construir una torre, se puede alquilar o compartir infraestructura? Y en este caso no, más bien el Spectra no establece los puntos de transmisión. Esos sitios de transmisión los tiene que incorporar cada oferente y cada interesado. No existe dentro de los procesos históricos, pues sí, existen en las bases de datos de Sutel sitios de transmisión de diferentes servicios, e incluso existen los actuales radiodifusores o los lugares donde se
se tiene radiodifusión sonora y televisiva en este momento. Pero esos sitios, como comenté al inicio, como se ha preguntado, no son comunes, no salen para todos los usuarios. El sitio de transmisión es personalizado y es por cada cuenta de usuario y cada uno tiene que ingresar sus sitios, ya sea actual que lo está utilizando porque es un oferente que actualmente es un operador o es un sitio nuevo que quieren agregar a su red, entonces lo incorporan dentro de su formulario. Y tal vez, Daniel, para complementar lo que señalaste, ¿verdad? Pues sí es posible compartir infraestructura, ¿verdad? También que es parte de la pregunta. Pero como usted dice, pues los sitios no están definidos en el software. Más bien la idea es que los interesados incluyan en el software los sitios donde tienen interés de transmitir. Hay otra pregunta de las municipalidades. Y pues sí, que nuevos sitios deberán de realizar los permisos municipales correspondientes. Eh, y luego, pues, respecto a los transmisores de enlace, para ellos es necesario o ideal los sitios de mayor altura para la red más sencilla. Habrá que tener sitios adicionales para este fin. Sí, si son enlaces punto a punto y se requieren nuevos sitios de transmisión, se tienen que contar con nuevos enlaces y eventualmente más saltos entre enlaces para llegar al sitio de transmisión. Tal vez creo que quedó esta. ¿Y qué hacemos los empresarios que tenemos cobertura regional si no se han realizado negociaciones aún para alquilar, ubicar equipos en estos cerros? Bueno, Daniel, pero es que tal vez esa pregunta era pensando en que ya el Spectra los tenía. ok, perfecto. ¿Me entiendes? Que es de la misma Don Ronnie. Este, pues la Spectra no define los puntos, entonces ya es un tema de que ellos pueden elegir los puntos donde quieran transmitir. Sí. Pues no hemos recibido consultas adicionales. Igual si alguno considera que no le hemos atendido la consulta, por favor indicarlo vía chat también. Ahí hay otra, bien. Ok, dice, en el caso de las emisoras piratas en donde hay interferencia con esas emisoras legales, ¿cómo se va a manejar ese tema? Ya que en muchos sitios hay mucha interferencia con este tipo de emisoras. Las emisoras piratas, pues son emisoras ilegales. Pues tendría que procederse para gestionar la eliminación de la interferencia perjudicial. Si les parece, damos 5 minutos más para recibir más consultas. Si no recibir más consultas, pues estaríamos terminando la sesión. Entonces, a las 3:35, si no recibimos más consultas, estaríamos dando por finalizada la sesión y agradecerles pues, a todos los participantes y las consultas realizadas. En todo caso, recordarles que este jueves tendremos una sesión de esta misma materia a las 2 de la tarde. Entonces, pues si queda alguna duda, igual invitarlos a que la traigan a la próxima sesión. Igual, pues invitarlos a usar la herramienta y pues que cualquier duda sobre el uso de la herramienta, pues también nos la hagan llegar. Con todo gusto la atendemos. Aquí hay una pregunta, dice que
si serían 2 transmisores de enlace por región, pues serían 2 transmisiones, 2 transmisores por región, por cada región de Mideplan, digamos, para brindar cobertura. Sobre los enlaces punto a punto, como habíamos señalado, pues hay que hacer la gestión posterior para contar con una concesión directa. Daniel, si me puedes hacer el favor de irnos a la filmina donde está el correo para que los compañeros puedan presentar los equipos y la copiamos aquí y se las ponemos en el chat. Se los voy a escribir aquí: solicitudes espectro @sutel.geo.cr, solicitud espectro @sutel.geo.cr. Ahí se los puse. Dice, el tema de las piratas tiene muchos años y no se ha solucionado. ¿Cómo se va a trabajar ahora? Pues igualmente tendríamos que atenderlo con los recursos y las opciones que tenemos para tratar de solucionarlo. Bueno, buenas tardes. Habiéndose cumplido el tiempo y no teniendo más consultas, daríamos por terminada la sesión de hoy, invitándolos a la sesión del próximo jueves a las 2 de la tarde. Muchísimas gracias a todos por la asistencia y las consultas realizadas.